Hola, hola a todas, hola a todos. Continuamos con este segundo teórico complementario a la temática de producción de subjetividad. Tomando como referencia lo dicho en el teórico anterior sobre la construcción de dispositivos y su relación con los juegos de poder y los efectos que estos juegos de poder eh, producen en la subjetividad, en la movilidad de los posicionamientos subjetivos. La idea es hoy tratar de relacionar elementos que hacen a la subjetividad migrante en los escenarios actuales, cómo se da, o tratar de comprender cómo se van dando desplazamientos que tienen que ver con los distintos posicionamientos subjetivos en un grupo, en una institución. El concepto de posicionamiento subjetivo implica pensar que cada uno de nosotros eh, participa de una identidad que no es algo dado, sino que es algo que implica movimiento, implica construcción, y cada momento siempre está en oposición a otros elementos que van configurando nuestro lugar, nuestro posicionamiento subjetivo, nuestro modo de estar, de sentirnos, de significar nuestra experiencia. Por lo tanto, hay un juego de relaciones que hace a la trama vincular que va configurando estos distintos momentos de construcción de nuestra identidad y nos ubica en el juego de relaciones ante los otros, ante las situaciones, ante el sistema de sensibilidad en el cual participamos y en el cual nos percibimos, y también proyectamos aspectos que hacen al futuro. El, el concepto de posicionamiento subjetivo implica también volver a repensar el concepto de marca subjetiva, para poder ver las modalidades, las cualidades que hacen a esas marcas que nos introdujeron en este juego social en el cual vamos configurando esa línea histórica por la cual vamos transitando y que configura el proceso de toda identidad. Hay un elemento que es constitutivo de estas modalidades y que tiene que ver con que el concepto de marca subjetiva siempre es producto de la acción de un otro, sea este otro un otro significativo o sea una institución. Hasta el sufrimiento, que es lo más propio, el sufrimiento psíquico, sentimientos como el amor, como la esperanza o el temor, son efectos del trabajo de las instituciones, del trabajo de lo que hace a los imaginarios sociales. Como un elemento para poder empezar a desglosar, a deconstruir este concepto de identidad, que es un concepto migrante, podría implicar
pensar a partir de qué vamos o a partir de qué instancia vamos construyendo nuestra propia percepción, nuestro modo de aprender en lo inmediato, sin la mediación del concepto, eso que somos en términos de la vivencia de lo que somos. Y acá es donde podemos establecer el lugar de marcación, el lugar de ese otro que va generando esas marcas que van significando aspectos de nuestro propio sentimiento y de nuestra propia autopercepción. Un aspecto importante de lo que hace a las modalidades de esa marca es el trabajo performativo que construye significados en nosotros. ¿Qué es performativo o qué es el trabajo performativo? El trabajo performativo son las acciones, como por ejemplo un mandato, como por ejemplo un imperativo, como por ejemplo un acto de habla de un otro significativo que tiene un lugar de autoridad y que por el mero hecho de mandar, de señalar, va generando efectos de realidad en nuestro posicionamiento subjetivo. Por ejemplo, el hecho de un mandato: vos vas a ser el que vas a seguirme, vos vas a ser quien cumpla este sueño que yo soñé. Eso, dicho dentro de lo que es el grupo de crianza, si eso es recibido desde un otro significativo, puede trazar un camino hacia adelante que nos va marcando en términos de lo que tradicionalmente se llama vocación. O sea, cumplimos un mandato a partir de determinada instancia de enunciación. En algún punto y de distintas maneras alguien nos dijo: vos vas a hacer esto. Y si esto tiene efecto, si esto trabaja en el proceso de posicionamiento subjetivo, es precisamente porque está dicho desde un lugar de autoridad, o sea, donde depositamos algo del orden de lo significativo, de aquello que para nosotros es valioso y está enunciado desde ese lugar, y también tiene efectos porque se instala en aquel lugar que hace a lo que constituye nuestras creencias. El acto performativo de un otro trabaja en el orden de las creencias personales y produce efectos de realidad. La creencia es aquello que nos sostiene y tiene una diferencia podemos decir, hay una diferencia que está en otro registro, por ejemplo, con la idea, con las ideas, con las convicciones. Podemos tener una idea, o sea, la representación esquemática de una situación, de una relación que hace a distintos aspectos de una situación. Podemos tener una idea de las cosas
Y también podemos tener una convicción digamos, lo que está, y también podemos tener eso que está a mitad de camino entre una idea y una convicción, que es una opinión. De hecho, tenemos opiniones, tenemos convicciones, tenemos ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. Es lo más primario, y las creencias lo que hace es inhibir, dejar en latencia la actitud cuestionadora y crítica. Por eso son tan primordiales, en el sentido en que trabajan en el lugar que hace al piso que nos sostienen. Las creencias forman el suelo de sostén de aquello que vamos después construyendo como significación, como comprensión de nuestra propia experiencia, y también hace al lazo, podemos decir, afectivo, libidinal, con que teñimos la experiencia, con que proyectamos ideales. Son las creencias las que nos tienen a nosotros y que trabajan configurando efectos de realidad. Y un acto performativo es un acto que genera efectos de realidad en nuestra sensibilidad, en nuestra forma de ir ubicándonos dentro de lo que hace a los distintos posicionamientos subjetivos. Portamos un nombre. El nombre, podemos decir, es el soporte de reconocimiento de los otros, pero también es la contraseña de pase que nos introduce en el juego de reconocimiento social y que interiorizamos de una manera familiar. Tal es así que habitamos nuestro propio nombre y forma parte de nuestra autopercepción. Tener un nombre ya es estar marcado en este sentido performativamente, porque ese nombre también nos va a ubicar en una tabla de discriminación en el sentido de desglosamiento, en el sentido de distinguir algo que hace al hecho de ser, por ejemplo, varón o mujer. Y en términos de lo que hace al posicionamiento subjetivo, si vemos cómo trabajan esta suerte de enunciados, esta suerte de palabras que nos van constituyendo, podemos pensar que además de las palabras también están los rituales que tienen que ver con la gestualidad que nos va modelando, rituales que hacen a la inclusión en el repertorio de aspectos que vamos internalizando y que nos van ubicando en roles ya prescriptos, que nos van ubicando en lo que tiene que ver con la transmisión intergeneracional de una sociedad, y que nos ubican en el orden de poder asumir y, a partir de nuestra propia modalidad, representar ese papel asignado. El concepto de marca subjetiva implica también la modalidad de esas marcas, los aspectos modales. Todo
aquello que se dice desde un lugar significativo, aquello que produce realidad en nosotros, es un acto de palabra, pero es un acto constituyente. En este sentido, el lenguaje como institución social deja marcas en nosotros, marcas que nos van modelizando. El lenguaje como institución social y como sistema que produce efectos de realidad en nuestra subjetividad, no es algo neutro. Podemos decir que hay en el lenguaje un rasgo androcéntrico, que es sexista y que también es clasista en el sentido en que impone determinadas acepciones a los significados que va estableciendo. Por ejemplo, tomemos esta situación en relación al aula y a cómo el lenguaje va generando aspectos que hacen al posicionamiento subjetivo. Entonces, tomemos una situación como ejemplo de lo que es el aula y lo que tradicionalmente se dio en llamar intuición femenina. Podemos pensar que la intuición femenina, de la cual se hablaba hace algunas generaciones atrás, la intuición femenina es un mito. Mito en el sentido de una narración que se transmite, pero también en el sentido en cómo un enunciado verbal, un enunciado de palabra o una palabra es encubridora de la cualidad de una acción. Entonces imaginemos que en el aula una maestra dice, los niños que terminaron el ejercicio pueden salir al patio. Y una niña, la que siempre llamaron niña, no se mueve, se queda en su lugar. Y la maestra pregunta, ¿por qué no salís? Y lógicamente la niña dice, porque dijo los niños, señor. Y la maestra dice, cuando digo los niños, estoy diciendo todo el mundo. Vos también. La niña sale al recreo y piensa. Cuando dice los niños, me dice a mí también, vos también. Vuelve al aula y la maestra dice y la maestra vuelve a decir, bueno, los niños que quieran anotarse para fútbol, levanten la mano. La niña levanta la mano y la maestra dice, dije los niños. Entonces la niña aprende. ¿Qué aprende? Aprende que todo el mundo es a veces ella y todo el mundo no es a veces ella. Esta situación de enunciado del lenguaje la está ubicando en un lugar donde tiene que intuir, tiene que tener una suerte de aprehensión inmediata
antes que las cosas pasen. Lo que se llama una intuición. Tiene que ir explorando desde la sensibilidad el modo cuando se dirigen a ella, cuando la incluyen, o cuando se dirigen de la misma manera, diciendo los niños, pero ella no está incluida, sino que está excluida, como en la situación de salir a jugar al fútbol. Entonces el mito de la intuición femenina lo podemos pensar articulado a esta forma de enunciación performativa, a este uso del lenguaje androcéntrico, o sea, construido desde la mirada del varón, y el varón como representante del hombre, que asume, digamos, el hombre como lugar, como categoría que asume la universalidad, la representación de la totalidad, entre ellos a la niña, o al concepto niña. Y el lenguaje instrumentado, usado de esta manera, produce efectos que generan realidad en el posicionamiento subjetivo. Algo básico que hoy en día se está deconstruyendo son los mensajes en términos performativos, o sea, los mensajes que el paquete de mensajes que constituye realidad, efecto de realidad en la subjetividad, el color rosa, el color celeste, asignado a esas categorías también construidas históricamente, que tiene que ver con lo masculino y con lo femenino. Y podemos continuar con todos los aspectos que hacen a los objetos, a los fetiches, que hacen al mundo lúdico mediante el cual vamos instrumentándonos en términos de apropiación de aprendizaje, jugar con un determinado objeto o con otro, jugar con muñecas o jugar con una escopeta. Todos esos elementos que unas generaciones atrás estaban instituidos, eran prescriptos por estos actos performativos, hoy en día están siendo puestos en una superficie de crítica y de resignificación a partir de un analizador social, y que es la dimensión de género. ¿Qué podemos señalar en relación al lugar, al funcionamiento de lo que hace a la dimensión de género? Antes que una definición, podemos decir: el género es efecto retroactivo, repetición ritualizada de performance y de actos performativos. Percibir, sentir aspectos que hacen a la vivencia de un género también implica la repetición ritualizada de actos performativos, o sea, de actos que generan efectos de realidad y que hacen a los posicionamientos que cada uno de nosotros tiene, y que hace a todo el material de nuestra propia subjetividad.
tiene que ver con las prácticas de crianza, tiene que ver con los efectos del trabajo de las instituciones y tiene que ver con los imaginarios que hacen al sistema de sensibilidad del cual todos participamos y que pone en juego los trabajos de la estructura dinámica del deseo, aquello que hace a la investidura de los objetos, de los bienes a ser alcanzados y que están como comunidad de ideales puestos en relación a las identificaciones, a identificarme con esto que soy, a identificarme con mi realidad biológica o a identificarme con aquello que hace a la realidad de mi propia realización. Mi propia realización, el proceso de realización, sigue los caminos que tienen que ver con las significaciones sociales que me fueron marcando, pero también con aquellos aspectos que fueron entrando en juego a partir de los aspectos de mi propia autonomía, de mi propio modo de ir deconstruyendo algunas de las prescripciones, algunos de los mandatos que fueron instalados a partir de esta modalidad de instalación de subjetividad que tiene que ver con esos actos performativos, con aquello que me dijeron, me pautaron, pero que estaba dentro de patrones que hacen a la, podemos decir, a la máquina binaria de normalización, la máquina binaria de normalización heterosexual que trabaja de tal manera que demanda que la realidad de la diferencia biológica corresponda con aquel repertorio de prescripciones que fueron instalados para que lo biológico corresponda con esos roles que siempre son construidos socialmente. Cuando digo rol, estoy diciendo, lo estoy planteando en un ámbito que va más allá de los 5 roles que nosotros podemos reflexionar y experimentar y trabajar en los grupos, sino que me refiero a aquellos roles en términos de unidades mínimas de significación y que nos llevan a representar un determinado papel que ya está asignado, lo internalizamos, pero que también, bueno, vamos habitando, vamos configurando esos papeles con aspectos propios de lo que hace a nuestra dimensión como sujetos. En la subjetividad siempre se juegan aspectos que tienen que ver con las marcaciones, pero también con aquellos aspectos que hacen a los elementos de protagonismo, capaces de establecer una dimensión crítica en relación a aquello que nos van configurando. En las ciencias sociales hay una distinción entre lo que es la estructura y lo que es el sujeto. La estructura está del lado de la maquinaria que produce normalización, de aquello que está
fijo y que va modificándose en el tiempo histórico de la larga duración. En cambio, el sujeto, si bien necesariamente es marcado a partir de prácticas que tienen que ver con la estructura, se diferencia en que tiene esta dimensión de la autonomía que va produciendo estos desplazamientos en términos de lo que es su lugar en la línea de la experiencia, lo que tiene que ver con una vida vivida en el escenario de lo colectivo, que tiene que ver con lo que llamamos el proceso de construcción de una identidad. El proceso de construcción de una identidad pasa por estas marcaciones y pasa también por la modalidad de estas marcaciones, por estos actos performativos que un otro significativo va dejando en nosotros y que va configurando aspectos de realidad, efectos de realidad. Este es un aspecto que me parece importante tener en cuenta, la relación entre las marcas subjetivas, entre la modalidad de las marcas subjetivas que tienen que ver con estos actos que constituyen en nosotros realidad. Vos vas a ser quien me siga, vos vas a comportarte de acuerdo a lo que dice tu nombre civil, vos vas a ser varón o mujer, niña o niña, pero todo esto siempre sobre esta dimensión constitutiva que es un gran dispositivo, como es el lenguaje performativo, y como lo podemos ver en el ejemplo de esta niña en el aula. Pensar cuestiones de género es pensar también las políticas institucionales que hacen al cuestionamiento del lenguaje, el lenguaje como institución y como marcador subjetivo. Y acá podemos visualizar lo que es o cómo, qué lugar tiene y cómo genera efectos el lenguaje inclusivo. Y fundamentalmente la letra, el soporte de la letra E. El lenguaje inclusivo es un lenguaje que cuestiona, que complica en el sentido de que la ubica en un lugar de elucidación, o sea, de querer aclarar esa complicación, y que desbanca el lugar hegemónico de los universales, como por ejemplo el universal hombre, que en términos del lenguaje podemos decir es un universal no marcado. ¿Qué quiere decir no marcado? Que es un universal y como todo universal es amplio y vacío, no está marcado por una diferencia, representa la totalidad. En el lenguaje el concepto hombre y el género masculino es un universal no marcado, porque en sí mismo conlleva la universalidad. Hombre es un universal que representa las diferencias. Si tomamos el término
mujer. El término mujer es un término marcado en términos, un término en términos. Esta es la capacidad redundante del lenguaje. Un término es la cobertura nominal de un concepto. Entonces el término mujer es algo que ya está marcado por la especificidad, no representa la totalidad. Y en ese sentido, cuando el universal se identifica con el género masculino, produce efectos de ambigüedad en términos del lugar de recepción. Todos los niños involucra a los niños y a las niñas. Pero, en términos del uso del lenguaje, todavía significa solamente los niños y no las niñas, como en el caso de la situación donde la maestra pedía que todos aquellos que quisieran se anoten para jugar al fútbol, pero era solo los niños. En ese caso no involucraba a las niñas. Es este universal el que está cuestionado y el que en los escenarios actuales es precisamente esa humilde vocal, la letra E, la que viene a destronar, a desbancar la universalidad del masculino, del todos, o incluso del de todas. Es algo bastante cómico ver en lugares institucionales, académicos, cómo el lenguaje inclusivo y la humilde vocal E genera situaciones muchas veces de comicidad, o bien por la ubicación inexacta de la letra E, o bien por la incomodidad que genera en algunos usuarios que no somos nativos de las cohortes generacionales como los millennials, los centennials y otras cohortes. Yo mismo al inicio digo hola a todas, hola a todos, en términos estrictos, para ser consecuente con una política de el lenguaje que cuestione la hegemonía de los universales, debiera decir hola a todes. Eso en términos de lo que hace a describir, a adherir a una política institucional que desbanque la hegemonía de los universales androcéntricos y sexistas que marcan la lengua y que producen efectos de subjetividad o de posicionamiento subjetivo. Ahora bien, aún adhiriendo, también es cierto que mi propio aparato sensitivo me pone en un lugar, yo diría, de trabajosa espera. ¿Por qué? Porque no lo siento como propio esa modalidad de incluir la letra E, y lo voy incluyendo en términos de lo que hace a mi adhesión de una política de reflexión, de transmisión, que sea cuestionadora de los universales hegemónicos, pero no deja de costarme. ¿Por qué? Porque hay algo sedimentado en mí
que tiene que ver con un modo de ubicarme frente a los efectos de palabra, porque el lenguaje no es que transmite solamente algo del orden de lo personal. El lenguaje instala subjetividad, es performativo, crea. No es que desde un yo hablamos, transmitimos, sino es que ese yo como instancia, podemos decir, como instancia consciente del sujeto en términos de la filosofía clásica, ese yo es constituido por las marcaciones del lenguaje. Y ahí es donde necesito realizar una suerte de elucidación crítica del propio modo de percibirme y de poder establecer un marco de comprensión de lo que hace a la subjetividad de mi entorno. Percibir nuestra identidad, nuestra pertenencia, implica este trabajo de elucidación crítica sobre las propias marcaciones subjetivas y sobre el recorrido histórico en los distintos posicionamientos subjetivos en los cuales vamos transitando. Podemos decir que este contexto es un contexto de cambios que hacen a la sensibilidad, al sistema de la sensibilidad, y de cambios que hacen a nuestro modo de percibirnos. En ese sentido, la dimensión, la perspectiva que introduce la reflexión sobre el género es cuestionadora de esa matriz de normalización heterosexual que nos fue modelando. Y pensar en esta dirección también nos permite pensar la dimensión de género, la incidencia de los nuevos significados y de las nuevas prácticas y del sistema de sensibilidad en el cual estamos, vivimos, somos y producimos, para poder visualizar aspectos instrumentales desde lo que hace a lo psicosocial. La dimensión de género es un analizador social privilegiado para poder pensar aspectos que hacen a la identidad y a la relación de la identidad con los procesos de subjetivación y con las prácticas promotoras de esos procesos de subjetivación. En este sentido, si pensamos en lo que hace al género y a la perspectiva de género como cuestionadora de la matriz de normalización heredada y que produce siempre efectos como si fuese una máquina binaria para significar nuestra vida, para significar aquello que sentimos y darle nombre, para poder establecer una superficie de elucidación sobre nuestras propias percepciones, nuestro modo de afiliarnos a las representaciones de lo que somos también,
todos estos aspectos pueden ser pensados en un ámbito mucho más amplio. Si tomamos los ámbitos pichonianos de el ámbito psicosocial o el ámbito individual marcado por la incidencia de las tramas vinculares, si tomamos el ámbito sociodinámico grupal, bueno, podemos hacernos la pregunta de cómo trabajan las incidencias, las marcas de género en el lazo social y también en la configuración de las tramas vinculares. En ese sentido, podemos pensar cómo visualizar el trabajo de las redes, generizantes, de las redes que producen situaciones de vínculos generizados. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo visualizar aspectos que hagan a apuntalar, a desplegar, a trabajar de manera crítica y de manera, podemos decir, en una lógica de promoción de diversidades, de qué manera apuntalar aspectos que tienen que ver con lo instituyente, lo que cuestiona los viejos estereotipos de los roles que participan de esa máquina binaria y que deja, o que esa máquina binaria deja otros lugares que tienen que ver con segmentos que no están incluidos en la conformación, podemos decir, de los grupos que siempre generan, digamos, estos lugares asignados. Hay también otras expresiones, otras modalidades de afiliación, de pertenencia y de autopercepción en términos de lo que hace a los posicionamientos y que no están incluidos en los lugares heredados y en los roles que fueron estereotipados a partir de una concepción de bicategorización de la sensibilidad y de lo que hace a los modos de ser. Ser varón, ser mujer, implica poder pensar las relaciones entre lo que hace a la diferencia biológica y lo que hace a aquellos aspectos que tienen que ver no con lo que implica la diferenciación a partir de una determinación biológica, sino aquello a lo que aspiramos a ser. La identidad está disparada hacia un vector que apunta hacia el futuro, en el sentido en que somos lo que somos en la función en que eso nos lleva a realizarnos, a poder habitar aquello que deseamos ser, tanto en lo individual, en lo grupal como en lo colectivo. Entonces, poder construir dispositivos que apuntalen esta dimensión de la identidad
como proyección con aquello que deseamos ser, implica una modalidad de trabajo para poder, yo diría, ir acompañando, ir significando procesos que hacen a fortalecer esos rasgos de lo que apunta a lo deseable, esas redes generizadas, esas redes capaces de construir aquello que está estereotipado, en nuestro caso, para poder promover efectos de protagonismo, efectos de alcanzar el ideal con que se sueña. Entonces, lo que nos identifica no es aquello que somos en primera instancia, sino aquello que soñamos ser, tanto en lo personal como en lo colectivo. Ahí es donde veo que el horizonte del lenguaje, que permanentemente se ensancha, debiera incluir también, o debiera estar incluido en relación al horizonte de lo que los grupos y los sujetos desean ser. Ese aspecto es un aspecto promotor de esa línea puesta hacia adelante que hace a los procesos de consolidación de una subjetividad que está en movimiento, una subjetividad migrante y que no es algo fijo. Si uno de los aspectos de lo social implica las grandes los procesos migratorios de los colectivos sociales de una cultura a otra, en nuestro caso de colectivos que provienen de las provincias del norte o de los países limítrofes, también es cierto que esos aspectos van de la mano de esta suerte de subjetividad migrante. Los aspectos de la cultura de pertenencia implican este doble aspecto, el aspecto de lo social, de las significaciones sociales y de las formas en que vamos siendo marcados y vamos también corriéndonos de esas marcas para evitar otras y de alguna manera ir transitando nuestra identidad en el juego social que nos toca. Es ahí donde desde la práctica de lo psicosocial se debieran generar estos grandes dispositivos para construir herramientas capaces de consolidar estas formas de habitar hoy nuestra sensibilidad, de habitar la diferencia singular de la percepción de lo que somos. Estos aspectos se abren como escenario para pensar la subjetividad en nuestros escenarios actuales. Y acá hay un aspecto importante como para ir cerrando,
y que es que la dimensión de la subjetividad es un campo que implica una línea de trabajo, de comprensión, de elaboración de las realidades subjetivas que establecen una línea de demarcación con otras disciplinas. Si la configuración de la subjetividad para el psicoanálisis está dada por el triángulo edípico, por el complejo de Edipo y lo que Freud llama el sepultamiento del complejo de Edipo, que es un trabajo que editó en 1924. Si la subjetividad está dada ahí, donde el mundo de la fantasía, del erotismo y de las identificaciones tienen que ver con las fantasías de la pareja parental, el complejo de Edipo da cuenta de esta dimensión donde el mundo, podemos decir, de lo fantasmático, del narcisismo, el mundo marcado por la relación con la pareja parental, con las figuras de papá y mamá, entran dentro del orden de la cultura a partir de las restricciones y de la emergencia de la conciencia moral. Ahí el psicoanálisis establece esta suerte de entrada del sujeto al mundo de la cultura y de la subjetividad. En términos generales, esta es digamos, la lógica con que trabaja el psicoanálisis, y bueno, el psicoanálisis como elaboración de Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis. Es un lugar común decir el padre del psicoanálisis, el padre del existencialismo. Pareciera que todo artefacto cultural, como es una teoría, necesita del patrocinio de un padre. El cuentito del complejo de Edipo hubiera sido otro si en vez del padre Freud hubiera sido la tía del psicoanálisis, pero es el padre. Esto da cuenta de cómo trabaja en nosotros las marcas sexistas, patriarcales y los universales del lenguaje en términos de heteronominación y en términos de heteronormativización. El psicoanálisis no puede dar cuenta en términos de puntuación teórica de la incidencia constitutiva de los contenidos sociales en relación a los aspectos más primarios y que tienen que ver con el despliegue del fantasma como organizador del psiquismo. Hasta ahí el psicoanálisis. En cambio, desde la psicología social podemos pensar la emergencia de la subjetividad a partir de lo que es el juego de la triple obligación del dar, recibir y restituir, que pone en marcha la economía del circuito de los intercambios que nos van configurando como sujetos, que van configurando procesos de subjetividad. Pensar la incidencia de lo social, de los contenidos, de las significaciones sociales que los imaginarios transmiten a las instituciones como soporte de los grupos y los grupos como matriz de individuación de los sujetos,
es distinto, es un programa de investigación distinta a pensarlo desde el lugar explicativo del complejo de Edipo. Una aclaración o nota al pie: cuando hablamos de complejo, cuando se habla de complejo, no se refiere a la acepción, podemos decir, cotidiana de algo que implica una cierta desvalorización frente a una situación o frente a un otro, sino que complejo es un nudo de relaciones que establece, en este caso, la lógica que piensa el psicoanálisis, de la entrada del sujeto a el mundo de la cultura a partir de una prohibición. Entonces, el campo de la subjetividad es un campo fecundo como para poder pensar aspectos que hacen precisamente a líneas de demarcaciones y modos de poder establecer el foco y la construcción de herramientas para esa realidad que hace a lo que somos, a lo que vivenciamos, y que está abierta al trabajo de poder llevar a los sujetos y a los grupos desde el lugar instituido para poder realizarse en relación a sus propios sueños, al lugar de su identificación. Trabajar este aspecto es trabajar aspectos que tienen que ver con la subjetividad migrante, apuntalando procesos de autoafirmación, procesos de protagonismos y procesos de alcanzar aquello que constituye el ideal. Y la dimensión de género pensada desde el lugar de redes generizadas de género, para poder trabajar a favor de la identificación de la propia percepción, de los propios sentimientos y de las propias aspiraciones con aquello que queremos ser. Bueno, hasta acá. Para terminar voy a proponer, a sugerir un texto a modo de bibliografía para acompañar esta reflexión, esta puntuación teórica sobre algunos aspectos que hacen a la relación entre identidad y género y el modo en que esto produce posicionamiento subjetivo, que fue lo que hoy intenté transmitir. Voy a proponer para acompañar el teórico un texto de Michel Foucault, ya que estos dos teóricos de alguna manera toma alguno de los ejes de trabajo, de reflexión de Michel Foucault. Y el texto que voy a proponer se llama El verdadero sexo, y es el prólogo de un libro que editó Michel Foucault. Ese libro es un diario escrito por una hermafrodita del siglo XIX, Herculine Adelaine Varvin, llamada Alexina, y que terminó sus días llamándose Abel Varvin. Nació Herculine Varvin
en 1838 y murió a los 29 años, en 1869. Y a este diario de Herculine Barvin, la hermafrodita, narra su vida. Y ahí Herculine Barvin cuenta en primera persona, pero también se refiere a sí mismo como él y como ella. Y lo que trabaja el texto de Foucault, que es un texto breve, el prólogo, y se llama El verdadero sexo, es precisamente lo que él llama el duro juego impuesto por la verdad jurídica a un cuerpo incierto, y muestra o señala cómo la asunción del sexo como de un género también son productos de dispositivos construidos socialmente, como por ejemplo los actos performativos de habla. Entonces ustedes pueden poner en el buscador de Google Herculine Barvin Foucault PDF. Herculine, Herculine, Barvin con B larga, después Foucault PDF, y cliquean donde dice inmediatamente Herculine Barvin Alexina V larga Monoscope. Ahí tienen el libro completo, o sea, el diario más el prólogo de Foucault más los documentos que exhumó Michel Foucault. Michel Foucault se dedicó a también en esta búsqueda de lo que era la vida de aquellos hombres y mujeres que estaban fuera del circuito de la normalidad. Él trabajó pacientemente en la búsqueda del archivo, los exhumó, o sea, los dio a la publicidad, y en este caso trabaja lo que es en el prólogo una reflexión sobre la situación de Herculine Barvin y la exigencia jurídica y médica de asumir un solo sexo, el sexo entre comillas verdadero. Pueden, mi sugerencia es que lean el prólogo de Foucault, que se llama, como dije, El verdadero sexo, y son 10 páginas. Después está el diario de Herculine Barvin, que en la medida en que ustedes, si se enganchan y tienen tiempo, les sugiero que lean este diario, donde está el relato en primera persona de lo que significa, y es un ejemplo de lo que puede significar tener un sexo, tener un género, o ser tenido por un sexo y ser tenido por una expresión de género. Esta realidad abierta y que nos interpela, de alguna manera, está puntualizada en algunos puntos en este relato conmovedor de Herculine Barvin, la hermafrodita. Bueno, hasta acá. En el próximo teórico, que será el último, iremos cerrando aspectos que hacen a lo que es la producción de subjetividad. Así que bueno, si surgen preguntas, opiniones, señalamientos, serán tomadas para el próximo y último teórico. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.